Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación sobre la aplicación de la indagación apreciativa en el coaching. Y bienvenidos también a participar de las actividades de la Semana Internacional del Coaching, que este año pues, se ha abierto a todo el mundo, de manera que estamos cada vez más interconectados, cada vez más sintiendo esos momentos de micromomentos de conexión colectiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos del coaching? Voy aquí a compartir brevemente. Según la ICF, el coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Ahora, cuando nos referimos a la indagación apreciativa, diríamos que es un proceso generativo de cambio en el desarrollo de las personas y de los grupos. Generativo es una palabra que tiene diferentes sentidos y diferentes significados y que tiene que ver con generar vida, con generar cambio, con generar un proceso de transformación que va de donde estamos a donde podríamos estar. Incluso se habla de la escucha generativa, en la cual el futuro que quiere emerger, emerge. Y en el coaching apreciativo practicamos realmente ese proceso generativo. La indagación apreciativa, appreciative inquiry en inglés, es un proceso de investigación en acción, no de investigación en el laboratorio. De lo que da vida a una organización, a una comunidad, a una persona, a un grupo vinculado. Es decir, ¿a qué nos referimos lo que da vida? Pues todo aquello que nos mueve, que nos hace crecer, que nos da vitalidad. Y en la indagación apreciativa utilizamos un conjunto de principios para descubrir todo aquello que enaltece la vida, para diseñar e innovar lo que dará más vida. Y estos principios se basan en el campo de la construcción social, es decir, la innovación emerge del mismo sistema. ¿Qué quiere decir la construcción social, el construccionismo social? En indagación apreciativa, uno de los pilares donde surge es precisamente el construccionismo social. El construccionismo social se basa en la ontología del lenguaje, igual que el constructivismo social, que es diferente. El constructivismo tiene en el centro la persona y el construccionismo tiene en el centro la relación. Somos seres relacionales y somos el resultado, por decirlo de una manera, lo que yo soy ahora es el resultado de todas las conversaciones que he tenido a lo largo de mi historia, con mis padres, con mis hermanos, con mis primos, con mis maestros, con mis amigos, mis amigas, con mis enemigos, con todos aquellos con quienes me he ido encontrando en el camino, con mis estudiantes, con los profesores con quien he compartido, etcétera, etcétera. Entonces, el construccionismo social está en la base de la indagación apreciativa. Y básicamente lo que nos dice es esa frase de Wittgenstein, un filósofo que realmente cambia la historia de la filosofía y que dice: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, es decir, allí donde no llega mi lenguaje no llega mi mundo. Con lo cual el lenguaje nos constituye como seres humanos. Así que la indagación apreciativa es una metodología que surge para el cambio organizacional, surge para aplicarlo en los grandes grupos y aquí ahora lo que estamos viendo es un método que yo he ido creando en todos estos años que llevo de práctica de indagación apreciativa para aplicar los principios de la indagación apreciativa al acompañamiento de las personas. Vamos a ver un poco más de qué va todo esto. En la indagación apreciativa y en el coaching apreciativo nos centramos en el núcleo positivo personal, es decir,
ese positive core en inglés, eso que es lo que nos da vida a nuestros logros, oportunidades, fortalezas, ventajas, visión de posibilidades, nuestro talento, nuestro potencial, nuestros pensamientos elevados, innovación, emociones positivas, habilidades sociales, sabiduría intuitiva, valores, conocimiento, competencias. Todo eso hace que cuando estamos viviendo desde ese centro del núcleo positivo, desde ese positive core, nuestra vida florece. Y como coach, ¿cómo ves al otro? Y aquí quiero introducir otro tema que tiene que ver con la inteligencia apreciativa. Imagínate una bellota. Ves una bellota, es pequeña, más o menos ovalada, es dura. Y puedes decir, bueno, esto es muy duro, ¿eh? Dudo que salga nada positivo de esa persona que es tan dura como una bellota. Pero en realidad, la sabiduría y la inteligencia apreciativa te dice, en el interior de esta bellota hay un roble, un gran árbol, un roble. Y en el interior de cada uno y cada una de nosotros hay un roble, hay ese ser que quiere ser. Y el coach que aplica la indagación apreciativa nutre la bellota para que emerja el roble, pero también le pone un espejo a la persona para que se vea a sí misma y vea ese retorno de que soy una bellota. Así que ese es uno de los puntos fundamentales del coaching apreciativo, ver el roble en la bellota, centrarse en aquello que da vida para hacerle florecer, para que todo su potencial emerja, surja, crezca y florezca. Así que este es uno de los elementos fundamentales del coaching apreciativo, ver al otro viendo su núcleo positivo, viendo el roble en la bellota. En indagación apreciativa seguimos 5 fases. Primero, definir. ¿Qué quiere decir definir? Normalmente, cuando inicias una sesión de coaching, marcas unos objetivos. En indagación apreciativa usamos más la palabra de definir unos temas de los que vamos a trabajar, porque es más amplio. Los objetivos están como muy orientados a la acción y son más cerrados. Llegaremos a los objetivos, pero ya en las fases posteriores de la indagación apreciativa. Definir basado en aquello que te da vida. Por ejemplo, un cliente mío que vino a una sesión de coaching, bueno, a todo un proceso de coaching, y me dijo, Miriam, yo vengo aquí con un objetivo muy claro, yo quiero ser más tolerante, porque mi jefe me pone a 100 y entonces doy golpes en la mesa, doy patadas en la puerta, cierro de golpe, me voy de las reuniones enojado. Yo necesito trabajar la tolerancia. Y entonces yo le pregunté, ¿tú te ves siendo más tolerante? Y me dijo, no. Digo, entonces el proceso no funcionará. Porque si tú no te ves siendo tolerante, ese no es el tema que hemos de trabajar en el coaching. Bueno, una señora muy gorda me decía, es que no me funciona ningún régimen de adelgazar. Me falta voluntad, tengo el objetivo de trabajar la voluntad. Yo le dije, ¿tú te ves siendo más delgada? Me dijo, no. Digo, pues es que ningún régimen te funcionará porque tú no te ves viviendo ese objetivo que te has marcado. Con lo cual, el tema del coaching del chico que quería ser más tolerante, después de indagar, lo que vimos es que él lo que le movía era ser payaso.
Y ser payaso para él significaba hacer sonreír a la gente, llevar sonrisas al mundo. Y entonces hicimos un proceso de coaching sobre el tema de llevar sonrisas al mundo. Ahora imaginaros un payaso que tiene en un público una gente muy seria, muy escéptica. El payaso tiene que tolerar esa mirada y hacer reír a la gente. Con lo cual, ¿a qué voy poniendo este ejemplo? El cliente, trabajando el ser y llevar sonrisas, ser más payaso, más alegre, más sentido del humor y llevar sonrisas al mundo, trabajando eso ya trabaja la tolerancia, pero trabaja muchas más cosas. Con lo cual, la primera fase en el coaching apreciativo es de qué vamos a trabajar. Y siempre lo definimos en afirmativo, en lo que se quiere, no en lo que no se quiere. No, quiero dejar de fumar, no quiero fumar. No, esa no es una buena definición. Porque si habéis estudiado PNL y en la indagación apreciativa también nos lo dice, es decir, aquello que preguntas, aquello de lo que hablas, te aparece la imagen y aquella imagen que tienes, si es no fumar, es de fumar. Por tanto, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero salud, quiero pulmones limpios, quiero correr, quiero jugar sin cansarme, subir las escaleras corriendo, jugar con mis hijos, ¿no? Y entonces la imagen que viene es la del juego y la de la salud. Luego vamos a la siguiente fase, que es descubrir. Una vez hemos definido el tema, descubrimos qué es lo que realmente le da vida, qué puntos fuertes, qué oportunidades, qué raíces de éxito, qué buenas prácticas. Y despertamos en el cliente una mirada apreciativa hacia su mundo personal y relacional. Esa es la segunda fase de la indagación apreciativa aplicada al coaching, descubrir. Porque si yo quiero llevar sonrisas al mundo y descubro un momento en que llevé sonrisas a alguien, eso me hace ver que es posible, que ya lo he hecho alguna vez. Y eso me hace creer en mí. Y es muy importante. Cuando el cliente y cuando tú como coach, o sea, cuando crees en ti, te es más fácil avanzar. Sí que ese es el propósito de esa fase de descubrir. Conectar a la persona con sus puntos fuertes y con creer en sí mismo. Luego vamos a la fase de sueños, que es visualizar. ¿Cómo podría ser visualizar? Verlo. Ver que estoy llevando sonrisas al mundo. Verme sana, saludable, delgada. Verme así. ¿Y cómo es? ¿Qué resultados obtengo al verme así? Con lo cual, trabajamos con la visualización y llevamos a la persona a su yo futuro, a verse en ese entorno, cómo serán sus relaciones, qué estará ocurriendo, qué beneficios. Y desde esa visión vemos qué has hecho para llegar hasta allí. ¿Qué propuesta provocadora puedes plantear para crear el puente entre donde estás y donde te gustaría estar? Para hacer tu sueño realidad, para construir con aquellos y aquellas que te ayudarán en el camino. Así que esta fase de diseñar incluye a todo el sistema, en todo el proceso también incluimos en el sistema, pero especialmente en la fase de diseñar qué personas has de tener en cuenta, con quién tienes conversaciones pendientes, porque el cambio no ocurre solo, sino que somos seres relacionales. Y muchas veces los procesos de coaching fracasan cuando la persona que es acompañada en un proceso de coaching genera unos cambios, pero no ha tenido en cuenta a los otros. No ha informado, no ha tenido las conversaciones pendientes. Y entonces los otros se le ponen en contra porque no estaban informados. Así que esa es la fase de diseño. Y luego vamos a la fase de destino, que son cómo voy a sostener el vivir, el llevar sonrisas al mundo, por ejemplo.
con qué personas, qué prácticas me ayudarán, qué compromisos, qué valores he de tener en cuenta, qué acciones dan sentido para mí. Y siguiendo este proceso de las 5 Ds, tenemos en cuenta 3 factores fundamentales de la indagación apreciativa. 1, el poder de la imagen, el verlo. 2, el poder del lenguaje apreciativo, el lenguaje de abundancia. Hablar desde lo que funciona, desde lo que tenemos, desde lo que sí queremos. En vez de hablar desde lo que no funciona, de lo que no tenemos, lo que no queremos, lo que va mal. Con lo cual, el lenguaje de abundancia, no sé si habéis oído hablar de la terapia narrativa, que es a través del lenguaje cambiamos la visión del paciente y ve la enfermedad de otra manera. Porque en la terapia narrativa se utiliza el poder del lenguaje de abundancia. Y como sabéis, pues hace 100 años hay muchas enfermedades que ahora existen que no existían. O sea, la gente, por ejemplo, los niños, pues eran activos, pero no se les decía que son TDAH o no sé qué otras siglas, como si ya tuvieran una enfermedad, entonces ya le dan una medicina para calmarle y entonces le vuelven casi en un zombie. Y la terapia narrativa surge del construccionismo social. ¿A qué vengo con eso? Que es el poder del lenguaje transforma. Hablemos desde el lenguaje de abundancia, desde lo que hay, desde lo que funciona, desde aquello a lo que aspiramos, de lo que es posible. Y el tercer aspecto es el poder de las preguntas generativas y apreciativas, que son preguntas que indagan en el núcleo positivo para hacerlo florecer. Indagan en el roble que hay en la bellota. No en por qué no has crecido como bellota, si es que eres una bellota, sino indagar en qué potencial hay en ti que facilitará tu crecimiento, quién puede ayudarte y cómo hacerlo crecer. En indagación apreciativa, en coaching apreciativo, apreciamos lo que nos da vida. Imaginamos cómo podría ser si viviéramos centrados en eso que nos da vida. ¿Qué quiere decir da vida? Da sentido, da motivación, da entusiasmo. Dialogamos cómo debería ser e innovamos cómo será. Esa es otra manera de ver ese proceso de las 5 Ds. En las fases del coaching apreciativo elegimos el tema en afirmativo, preguntamos qué hay en la persona que enaltece su vida, visualizamos el futuro preferido, encontramos las imágenes atractivas y magnéticas, articulamos propuestas provocadoras y construimos el futuro preferido mediante compromisos y acuerdos. Eso es otra manera de explicar así brevemente el proceso del coaching apreciativo. Vamos al pasado a buscar las buenas experiencias, las fortalezas, los talentos, lo que sí funcionó de mi pasado, que me acompañará a construir el futuro. Lo que está bien, aquello a lo que aspiro, lo que me da vida. Y así lograr lo mejor posible, que es el resultado al que estoy aspirando. De manera que el coaching apreciativo es efectivo para múltiples propósitos que se trabajan en los procesos y etapas de las sesiones, sea un proceso de liderazgo, de transición, de desarrollo personal y organizacional, de relacional, personal y profesional, de búsqueda de sentido y de otros anhelos para los que uno busca la ayuda profesional de un coach. Diríamos que el coaching apreciativo no es el único que incorpora la creencia en que el cliente tiene la capacidad de recrearse.
Tampoco es el único que incorpora un cambio de lenguaje para lograr los objetivos que se planteen, pero ambos aspectos conectados con el principio construccionista, el primero, y el segundo con el principio de simultaneidad, están presentes en toda la práctica del coaching apreciativo. El principio construccionista, que con tu lenguaje creas tu realidad. Si dices que no es posible, será no posible. Si dices que es posible, será posible. Atención, cómo dices lo que dices, porque así construyes tu realidad. Y el principio de simultaneidad, en el momento que planteas la pregunta, empieza el cambio. Así que el cambio que provoca la pregunta apreciativa es simultáneo, ocurre simultáneamente. No es que vas a hacer el proceso de coaching y luego cambiarás, sino que en el momento en que yo te pregunto, ¿cuándo has estado en tu mejor momento? ¿Qué ha fluido en ti? Cuando te has sentido elevada, te has sentido fluir, ¿qué ocurría en ti? Y en el momento que tú recuerdas la experiencia, la vuelves a vivir. Y eso ya empieza a generar un cambio de creer en ti, de que es posible fluir, es posible cambiar, es posible transformar. En el coaching apreciativo nos centramos en cambiar el lenguaje, para que el lenguaje nos conecte con esas imágenes que serán guías de lo que queremos y con un lenguaje de abundancia que evoca emociones positivas, pensamiento apreciativo, conversaciones generativas. De manera que es el lenguaje que utilizamos en la narración de las historias y en las preguntas apreciativas que planteamos. Por ejemplo, una clienta vino y me dijo, yo me gustaría cantar, pero es que desde que estoy en la escuela de canto cada vez canto peor. Y me siento fea. Entonces yo le pregunto, ¿recuerda un momento en que cantaste y te sentías en tu mejor momento? Y me describe un momento en que se siente lanzada al escenario y que tiene que improvisar. Y en esa improvisación saca lo mejor de sí misma. Se siente guapa, se siente potente y su voz llega al auditorio. Y al segundo me dice, sí, pero esto no es posible porque ahora en la escuela nos dan tantas pautas para cantar que ya me siento totalmente trabada. Digo, no, regresemos a esa experiencia cumbre en la que improvisabas, en la que te sentías excelentemente bien. Y así indagando en esa experiencia cumbre, la persona se abre y la persona fluye. Sí, que ese es uno de los elementos transformadores de la indagación apreciativa y el coaching apreciativo, buscar las experiencias cumbre para que la persona conecte con el yo puedo, yo creo en mí, es posible porque ya lo he logrado alguna vez. Y el coaching apreciativo también se diferencia de los 10 principios que fortalecen la indagación apreciativa y que enriquecen su aplicación en el coaching. Voy a hablaros de algunos de estos principios. Por ejemplo, el construccionista. Según el lenguaje que usamos, la realidad es construida socialmente. Por ejemplo, no sé quiénes de vosotros sois coaches, pero cuántas veces el cliente dice sí, pero esto está mal. Y entonces yo le pregunto, ¿quién dice que está mal? Porque el que está mal o el que está bien es algo construido socialmente. Ahora en muchas playas las mujeres van topless, con un bikini muy pequeñito en la parte de abajo y arriba nada. Ahora mi abuela lo hubiera encontrado un pecado, o sea, no solo un error, un pecado.
¿Por qué? Porque cuando ella nació, en el 1901 o 1903, hace más de 100 años, las mujeres iban tapadas de arriba abajo cuando se bañaban. Eso era lo correcto. Con lo cual, lo correcto y lo erróneo es un constructo social. Y el cliente dice esto está mal y entonces yo le provoco con una pregunta apreciativa. ¿Quién dice que esto está mal? Ese es el principio construccionista, cómo construimos nuestra realidad y nuestras creencias. El principio poético es allí donde centras tu atención, eso crece. Si centro mi atención en que no puedo cantar, no podré cantar. Si centro mi atención en mis posibilidades, las haré crecer. El principio de simultaneidad. Con la pregunta está el cambio, el principio anticipatorio. Crear imágenes atractivas que me lleven al cambio. De manera que, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Yo estoy aquí y estoy mal. Y voy a un coach, le digo, yo estoy mal con mi familia, estoy mal en la ciudad, estoy mal en el trabajo, estoy mal con mi pareja, lo que sea, estoy mal. No puedo más y me voy. ¿Desde qué energía me voy? Desde la energía del rechazo y de la frustración. Eso es la emoción que me acompaña. Y la rabia. Y la tristeza. Vale, ¿qué hacemos con indagación apreciativa? Vale, yo estoy aquí. Estoy mal. Entonces, como coach, yo indago. ¿Qué has aprendido estos años? Cuando has estado bien aquí, porque en algún momento debes haber estado bien, porque si no ya habrías marchado hace mucho tiempo, ¿qué ha ocurrido cuando estabas bien? ¿Qué aprendizajes te llevas contigo? ¿Qué puntos fuertes has desarrollado gracias a esta experiencia? Y ahora te voy a hacer una visualización para que vayas aquí. Y ahora el coach me lleva aquí y aquí visualizo, según evidentemente he hecho una indagación, le hago la visualización según la indagación que he hecho y el cliente se ve en ese futuro que quiere crear. Y en ese sueño crea imágenes magnéticas. Y entonces yo me muevo de aquí a allí, apreciando lo que ha sido, agradeciendo, perdonando y con la energía de la felicidad que me da la imagen de lo que quiero crear, mis sueños. En los dos ejemplos, la persona se mueve de aquí a aquí, pero uno lo hace desde la rabia, la frustración, la queja, la crítica, la tristeza, la culpa. Y el otro lo hace desde agradecer, perdonar y la ilusión del mundo que se abre. Porque hay veces que cuando estás tanto en la tristeza, en la rabia, no ves a dónde vas. Y este es el arte del coach apreciativo, que es capaz de generar, de acompañar al otro en que genere imágenes del cambio que quiere ver en su vida. Así que este es otro de los aspectos fundamentales, diferenciales del coaching apreciativo. Poder del lenguaje, cambio de narración. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿eh? Como el lenguaje y el mundo es la cita que os he dicho antes, aquí tenéis el filósofo que la dijo. El poder de las imágenes magnéticas, el proceso generativo de las 5 Ds que os he explicado, el conectar con el núcleo positivo y luego el pasar a ser thinking partner del cliente para florecer juntos. Y de hecho mañana daré una conferencia también en el marco de esta Semana Internacional sobre estos dos aspectos de ser thinking partner. Así que ahora me quiero centrar más en la indagación apreciativa en el coaching. Y el ser thinking partner es como un paso más a ser coach y ponerte como al nivel del cliente
para acompañarle en los procesos de la complejidad del pensamiento, de la toma de decisiones, etc. Bien. En la indagación apreciativa, el coach y el thinking partner acompaña al cliente. Y empiezo por la flecha, a ver, yo lo veo en la izquierda inferior, no sé vosotros si lo veis a la derecha o a la izquierda. Bueno, ¿qué es lo que le da vida al cliente? Y que lo valore, para que cambie el chip de la queja a valorar. O sea, ¿qué le da vida a él? ¿Cómo él da vida a la organización o a la familia o a la asociación? Para que reconozca la realidad positiva de lo que es. Y luego ir al pasado, ¿qué dio vida a su organización y qué le dio vida a él? Para que genere una mirada apreciativa hacia su entorno y hacia su mundo. Y tener en cuenta las prioridades del otro, de su equipo, del mercado, de la comunidad. Es decir, tener en cuenta el sistema en el cual el cliente está metido. Es muy importante porque cuando cambie el cliente, su sistema cambiará. Y si lo tenemos en cuenta en el proceso de cambio, esto es muchísimo más efectivo y genera un impacto mucho mayor. Escribí este libro de Florecer Juntos, que me hizo el prólogo de Anna Whitney, es una de las promotoras de la indagación apreciativa en el mundo y que fue y ha sido y es y mano derecha de David Cooper Ryder, el creador de la indagación apreciativa. Voy a enseñaros también, digamos, porque he tenido el honor de publicar varios libros. El de indagación apreciativa, que me acompañó David Cooper Ryder en la escritura de este libro, y luego ya aplicado al coaching, a ver, Flourishing Together, ¿no? Sí, vale. Una guía hacia el coaching apreciativo. Y la idea, bueno, este es como el manual del coaching apreciativo. Y vuelvo a enseñaros la diapositiva. Bueno, aquí tenéis mis webs. En la web del Instituto IDEIA.es veréis que a principios de julio voy a dar una formación en Barcelona de coaching apreciativo presencial. Va a ser la primera formación desde que empezó la pandemia que voy a dar presencial, así abierta. He dado algunas otras formaciones, pero más in company. Y sí que estoy dando, bueno, he creado el Instituto IDEIA.academy, es IDEIA porque es Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa.academy, donde todas las formaciones son en línea. Y quería, antes de abrir el turno de preguntas, enseñaros un poquito cómo funciona este curso de coaching apreciativo. Así que estas dos formaciones, tanto la formación online del Instituto IDEIA Academy como la formación presencial del Instituto IDEIA.es, serán en julio, y lo que he pensado es si os interesa. Mis mejores deseos para todos y para todas. Muchísimas gracias.